Buenas noches, un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Continuamos con el tema de ayer acerca del Antiguo Testamento. A mí me parece un tema muy interesante y por eso quiero compartirlo con ustedes que me quieren mucho. Me quieren tanto que toman de su tiempo para escucharme hablando aquí. Bien, ayer hablamos de la perpetuidad de las Escrituras, de cómo Jesucristo, los apóstoles, todo el que escribió en el Nuevo Testamento utilizó textos del Antiguo Testamento. Hablamos de los textos. De hecho, hoy le envié a un grupo de personas un listado de textos del Antiguo Testamento y cómo aparecen en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos acerca de las cosas que sí cambiaron del Antiguo Testamento y que ya, aunque aparecen en el Nuevo Testamento, no están vigentes. Así que para comenzar me van a permitir tener una breve oración y arrancamos. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición de estar en esta noche contigo y con los amigos que se van a conectar o que lo van a ver después del programa. Que tu Santo Espíritu nos dirija para hacer las explicaciones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué sí cambió? Bueno, cambió el sistema levítico de sacrificios. Ustedes recordarán Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Nosotros hablamos un poquito de eso anoche, pero de todas maneras no en profundidad. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Era la sombra. Un segundito, déjenme arreglar un poquito de luz aquí. Un poquito de luz. Así está bien. Entonces, era la sombra de los bienes venideros. Como habíamos hablado anteriormente en otros programas, el sistema de sacrificio significaba dos cosas. Tanto el altar del santuario y ese tipo de cosas en el desierto, como la cruz significan dos cosas. Pecado significa muerte y hay salvación en el Cordero, ya sea el Cordero que moría antes de Cristo y Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como dice Pablo, la ley teniendo las sombras, la sombra de los bienes venideros, o sea, las sombras no son malas, señalan algo real. Estaban señalando algo real, pero cuando llega la realidad, la sombra ya no cumple el mismo propósito. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? A él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Es así que funciona. Entonces, el sistema levítico de sacrificio, del altar, el cordero, todos los animales que se sacrificaban, las oblaciones y todo eso, ya no tenía ningún sentido. Entonces Pablo habla de eso, de que ya eso había pasado. Sigo leyendo en Hebreos capítulo 10. Entonces comienzo de nuevo. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. O sea, transitoriamente, pues el pecador quedaba limpio, pero el pecado era transferido en primer lugar al cordero, luego al animal que sacrificaran, luego era transferido al santuario y el día de Yom Kippur pues se quitaba y se ponía sobre el macho cabrío por hacer señalando el futuro. En Jesucristo todos los pecados, como dice Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces,
cada sacrificio recordaba el pecado. O sea, la persona recordaba su pecado, ponía la mano sobre el pecado y lo confesaba. La sangre de esos animales no podía quitar el pecado, no lo quitaba. Había un proceso transitorio en el cual el pecador ya había confesado y eso quedaba registrado en el santuario. Estaban esperando que Cristo muriera, funcionaba como enseñanza, pero los machos cabríos, los corderos, las palomas, las tórtolas, los palominos, no eran la solución final, era una solución transitoria al problema. Entonces, el sistema era pedagógico, transitorio, no era permanente. No era permanente porque el pecador realmente quedaba perdonado, pero era porque ponía su fe. El sistema también funcionaba dependiendo de la fe que el pecador tenía. Porque acuérdense que en Isaías capítulo 1, Dios aparece quejándose de los bueyes que sacrificaban, de los corderos, porque habían hecho de los sacrificios un objetivo en sí. Y el sacrificio no era un objetivo en sí, sino era una demostración de fe y de arrepentimiento. Entonces en Hebreos 9, un capítulo antes, Hebreos 9, 11 al 14, leemos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ese sistema antiguo no funcionaba. Presenta su propia sangre, no presenta sangre de animales, y su sacrificio es único, suficiente y definitivo. El pecado queda curado. Y en Hebreos 10:10 somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y para siempre. Esposa Odette Matos, muy bienvenida. Hecha una sola vez y para siempre. O sea, el sistema de sacrificio termina cuando Jesucristo en la cruz dice, consumado es. Ahí termina el sistema de sacrificio. Mateo, creo que 26 o 27 presenta que cuando Jesucristo muere, que hay el terremoto, el temblor de tierra, el velo del templo se rasgó. Quedó expuesto el lugar santísimo. Ya no había nada que buscar ahí. Y Elena G. de White dice, en el deseado de toda la gente, que el cordero que iba a ser sacrificado a las 3 de la tarde salió corriendo. Ya no era necesario. Los sacerdotes y los judíos siguieron sacrificando animales y todo eso, pero ya eso no tenía ningún valor. Hebreos 7, vamos ahora. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque sabido es que nuestro Señor no vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior,
a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, cambió el sacerdocio, cambió el sistema de sacrificio, las leyes de los sacrificios, de las lunas nuevas, de las fiestas anuales. 3 veces al año se presentará todo varón delante de mí. Todo eso cambió, todo eso era un ayo para llevarnos a Cristo. Todo eso señalaba hacia el sacrificio de Jesucristo. Entonces, al cambiar el sacerdocio, cambia entonces la ley ceremonial, completamente cambia. Ya no tenemos que estar haciendo eso. Entonces, clave, no cambia la ley moral, que son principios eternos, los 10 mandamientos, el amor, porque esa es la ley del amor, amor a Dios, amor al prójimo. Lo que sí cambia es la ley ceremonial, los procedimientos temporales. Eso sí cambió. Estefany Lundi, muy bienvenida. Entonces recordemos que en Mateo 27:51, ya lo dije hace un momento, yo repito mucho, el velo se rasga de arriba a abajo, indicando lo siguiente: el acceso a Dios ya no depende de un templo literal. Donde quiera que usted esté, usted se puede comunicar con Dios, se arrodilla y habla con Él. El ministerio sacerdotal levítico terminó con la muerte de Cristo. Los sacerdotes siguieron haciendo todas sus cosas, pero eso ya no tenía ningún valor. Y también inicia la nueva economía del santuario celestial. Entonces, ya no es en el santuario terrenal que se resuelven las cosas. Jesucristo se presenta como nuevo sumo sacerdote a ejercer en el cielo en el día en que ascendió al cielo. Entonces el hebreo identifica exactamente qué fue lo que terminó. Los sacrificios de animales terminaron. Las ofrendas por el pecado terminaron. El sacerdocio terrenal terminó. Las ceremonias relacionadas con el templo físico también terminaron. Y el sistema levítico como medio para acercarse a Dios, eso también terminó. Ahora, ¿qué permanece? Hebreos 11, permanece la fe. Permanece la fe. ¿Qué permanece? La obediencia moral. En Hebreos 12, 14 y Hebreos 13, 4 al 5, se nos habla de que hay que obedecer los mandamientos. Y el mismo Pablo dice, el mismo Juan dice que el pecado es el pecado es transgresión de la ley. Y Pablo mismo dice, luego, deshacemos la ley por la fe. Todo lo contrario. Establecemos la ley. ¿Qué queda? Queda la santidad, queda la justicia, queda el carácter de Dios. Todo eso queda. Todo eso queda. Entonces, sí. Hubieron cosas que desaparecieron. El sistema, el sistema levítico de sacrificios terminó. El sacerdocio levítico terminó. Se inaugura el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Entonces, como dice Pedro, Dios ha hecho un sacerdocio de nosotros, del pueblo. Sacerdocio de todos nosotros. Jesús no abolió la ley moral. Eso tengo que ponérselo bien claro. Abolió el sistema ceremonial. En Efesios 2:15 habla de que abolir las ordenanzas, no los mandamientos morales. Abolió las ordenanzas, no los mandamientos morales. Y Colosenses 2, 14 y 15 describe la muerte del sistema ritual, las sombras, porque la realidad es Cristo. Por eso en Romanos 3:31, ya acabo de decirlo, Pablo dice, invalidamos la ley por la fe, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Porque si la ley hubiese podido ser cambiada, modificada, declarada obsoleta, Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario. Eso es fundamental. Entonces,
El Antiguo Testamento sigue vigente como inspiración, profecía y autoridad moral. Lo que desapareció, otra vez lo digo, fue el sistema sacrificial levítico, porque Cristo lo cumplió y lo reemplazó con un sacrificio perfecto, él perfecto, sin pecado. No tuvo que ofrecer ningún sacrificio por él mismo, porque el día de la expiación en el Antiguo Testamento, primero el sumo sacerdote se presentaba con un becerro a ofrecer expiación por él y por su familia, porque era un pecador. Y luego entonces venían los ritos del día de la expiación, corderos, macho cabrío por Jehová, macho cabrío por Azazel, eso ahí. Pero Jesucristo no tuvo que hacer nada de eso, Jesucristo no pecó. Y cuando murió en la cruz del Calvario, entonces pagó por nuestras culpas. Cada cual, ya lo dije ahorita, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo vivió una vida perfecta. Y es ese carácter perfecto lo que se nos imputa a nosotros. Entonces Dios nos ve a través de Jesucristo, a través del carácter de Jesucristo. ¿Significa eso que yo voy a seguir pecando porque tengo el manto de la justicia de Cristo sobre mí? Su carácter me ha sido imputado. No. Es la oportunidad para yo, acercándome a Cristo, ir cambiando, venciendo. No se trata de un esfuerzo humano que me va a permitir construir un carácter que me lleve al cielo. Lo que te lleva al cielo es la fe, la justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que me lleva. Ahora, yo sí tengo que trabajar porque no puedo venir a Jesucristo y seguir siendo la misma persona. Entonces, Hebreo es el gran tratado sobre la transición del tipo levítico al antitipo, que es Cristo. Otra cosa, el sistema de sacrificios pasó, aunque el Antiguo Testamento sigue plenamente válido y fue reconocido como escritura por Jesús y por los apóstoles. El Nuevo Testamento señala claramente que el sistema levítico de sacrificio y de sacerdocio llegó a su fin con Cristo. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre bien presente. No podemos olvidarnos de eso. Y aquí voy a reiterar algunas cosas más. Voy a retirar algunas cosas. Un momento. Entonces, no pasó la ley moral. No pasó el principio del sábado. No pasó la autoridad del Antiguo Testamento. No pasó la vigencia de los profetas. No pasó la revelación de Dios en la historia del Antiguo Testamento. Nada de eso pasó. Lo que caducó fue el sistema de sombras, no la eternidad del carácter de Dios que se refleja en su ley. Eso no pasó para nada. Entonces nosotros tenemos que tener eso bien claro en nuestras mentes. Hay cosas que pasaron, sí. El sacerdocio levítico y el sistema levítico de sacrificio. Eso pasó. Las fiestas anuales, las lunas nuevas. Ustedes recordarán que había muchísimos sábados ceremoniales en Israel. Había muchos. La Pascua era un sábado, el Pentecostés era un sábado, en fin, había muchísimos sábados ceremoniales. Pero había un solo sábado en la ley de los mandamientos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo y santificó el 7º día. Ese no estaba en la ley ceremonial. Ese es el de los 10 mandamientos. Entonces, eso es lo que no pasó ni va a pasar. Entonces, ya no se necesitan sacrificios animales. Cristo es suficiente. La cruz es el centro del plan de salvación. El sistema levítico cumplió su propósito. Eso hay que tenerlo siempre bien claro. Ingeniero Claudio Manzueta, un placer verlo por aquí. Entonces, ese es nuestro seminario de esta noche. Si no pudieron verlo completamente, pues cuando yo termine, pues lo ponen de nuevo y lo ven. Es sumamente simple y sencillo. No sé cómo la gente se pierde en eso. No, es imposible perderse. Imposible perderse. Hebreo es tan claro, Romanos es tan claro, Gálatas es claro, Colosenses, Efesios,
Todo eso es sumamente claro con respecto a esto. Pero hay mucha gente que lamentablemente está perdida. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Voy a orar para que terminemos. Segundito, déjenme salvar la perorata que escribí. Oramos. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición del estudio de tu palabra. Bendícenos ahora con tu presencia y transfórmanos. Y danos claridad espiritual para entender tu palabra. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga.